Bueno, en esta unidad básicamente vamos a conocer lo que es una función, qué tipos de funciones tenemos, cómo las representamos. Vamos a hablar acerca también del dominio de una función. Vamos a saber qué es eso, cómo lo obtenemos y vamos a darnos cuenta que para obtener esa información nosotros necesitamos tener los conocimientos previos de números reales que vimos en la unidad número 1. En esta unidad la trataremos de ver en alrededor otra vez en 3 semanas para que inmediatamente después se nos aplique un examen de esta unidad. Por lo cual, como les indico, la primera duda que nosotros debemos tener es, pues, ¿qué es una función? Bueno, el concepto de función primero surge de una manera natural cuando nosotros relacionamos los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos unos cuantos ejemplos que ustedes pueden observar en pantalla. Uno de esos ejemplos les menciona, a cada libro de una biblioteca le corresponde un único número de páginas. O, por ejemplo, a cada uno de los alumnos del tecnológico tienen un único número de control activo. También, por ejemplo, al radio R de un círculo le corresponde un único número A que representa su área. Entonces, si se dan cuenta, estamos relacionando esos elementos. Por ejemplo, en el ejemplo número 1, estamos relacionando los libros de la biblioteca. Cada uno de ellos se relaciona con un número que va a representar su número de páginas. Cada uno de ustedes, que son, digamos, parte del tecnológico, se les relaciona cada uno con sus números de control y así sucesivamente. Así es como empieza a surgir el concepto de función, cuando se empiezan a relacionar dos elementos de un conjunto, con los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto. Cuando empieza a surgir esa relación mediante situaciones como las que están observando aquí, es cuando va a comenzar a surgir lo que es una función. En estos ejemplos, como le estaba mencionando, existe una relación especial entre los elementos de un conjunto y los elementos de otro conjunto. Estos conjuntos que les estoy diciendo vamos a darles unos nombres. El primer conjunto lo llamaremos X, como pueden observar aquí. En esta parte vamos a llamarlo aquí X. Y al otro conjunto lo llamaremos Y. Esta relación que les estoy diciendo va a tener una dirección. Vamos a decir que la relación que entre esos dos conjuntos va desde X hacia Y. Como están observando aquí, observen cómo los elementos del conjunto X, en este caso el 2, se relacionan con los elementos del conjunto Y, pero vean cómo se relacionan en dirección de que parten desde X y la flechita llega hasta Y. Por eso es que al conjunto X se le va a conocer como conjunto de partida y al conjunto Y se le va a llamar conjunto de llegada. Y lo primero que vamos a tener, eso no estamos dando la introducción, todavía no decimos que es exactamente una función. Entonces, así es como se van relacionando en esta dirección. Alguien de ustedes podría decir, ¿y podría ser en una dirección al revés? Sí podría ser en una dirección contraria, sin embargo, necesitamos más conocimientos para poder decir o qué tenemos que considerar al momento de hacer una relación en un orden diferente. Y les mencionaba, aquí es donde les mencioné, existe una relación especial, o sea, se dice relación especial entre los elementos de un conjunto X y los elementos de un conjunto Y. Pero la pregunta sería, ¿por qué esta relación es especial? Bueno, la relación es especial porque a cada elemento del conjunto X, mayúscula, vamos a llamarlo, le corresponde un y solamente un elemento del conjunto Y mayúscula. Solamente le corresponde un elemento. Observen cómo solamente el 2 está relacionado con la letra D. El 3 también está relacionado con la letra C. Cada uno de ellos está relacionado con un solo elemento del conjunto Y. Por eso se dice que la relación es especial. Digamos, en ningún momento se está enlazando, por ejemplo, el 2 con el A y al mismo tiempo con el D. Esto no está ocurriendo, esto no está pasando. Solamente está ocurriendo que se relaciona un elemento con solamente un elemento del otro conjunto. Pero aquí empiezan a surgir ciertas dudas. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué solo se tiene que relacionar un elemento con solamente un elemento del otro conjunto? Esto es porque empezaríamos a tener problemas de lógica. Por ejemplo, aquí, si tú eres un alumno del tecnológico, solo tienes activado un solo número de control. Tienes uno solamente activo número de control. No puedes tener dos números de control porque empezarías a tener conflictos con tu proceso académico. Por lo cual, ahí es donde, por esa relación, que es por eso que decimos, ahí es donde empieza a surgir la idea de que debe ser solamente un elemento con solamente un y solamente un elemento del conjunto siguiente. Por ejemplo, si yo te digo, el radio de un círculo son 10 unidades, tú sacas el área del círculo y tú vas a decir ahí sin problema cuál es el área. Pero si yo de repente te empiezo a decir, el área ahorita es 20 y después te digo, no, ¿sabes qué es 30? ¿Sabes qué es 50 para el mismo radio? No puede ser porque te estoy dando solamente un radio. Entonces, por eso que solamente tiene que estar relacionado con un y solamente un elemento del otro conjunto. Pero ya teniendo todo este panorama, esta idea,
ya podemos dar nuestra primera definición. Y esa primera definición nos dice lo que es una función. Y nos está diciendo, para que yo te pueda dar esta definición, necesitas considerar dos aspectos, el conjunto X y el conjunto Y mayúscula. Estos conjuntos que ves aquí abajito, ¿sale? Y aquí te dice, una función de X a Y, lo que te decía el sentido en que va, se relacionan los elementos del conjunto X para llegar a los elementos del conjunto Y. Esa relación que te acabo de decir se representa como aquí estás observando, una F minúscula, dos puntitos, una X que representa el conjunto de acá, la flechita que indica que vamos con esa dirección y una Y mayúscula que indica esta otra dirección. Ahora te dice, ya teniendo en cuenta eso, ¿qué es la función? Simplemente recuerden esto, la función es una regla de correspondencia que, como su nombre lo indica, hace corresponder a cada elemento del conjunto X un y solamente un elemento del conjunto Y. Entonces, repito, tienes dos conjuntos. El primero se llama X mayúscula. El segundo se llama Y mayúscula, ¿sale? Va a ser aquí Y mayúscula. Remarco. Y los elementos de este conjunto X mayúscula van a ser, vamos a decir, las X minúscula. Las X minúscula van a representar los elementos que contiene este conjunto X mayúscula. A esta Y mayúscula, los elementos que contenga van a ser Y minúscula, vamos a decir, Y minúscula, ¿sale? Entonces, la función es una regla de correspondencia que hace, como su nombre lo indica, corresponder los elementos X minúscula de este conjunto X mayúscula, los corresponde o los relaciona con los elementos Y minúscula de este conjunto Y mayúscula. Los relaciona. O sea, es una regla de correspondencia. Y aquí tú te puedes empezar a preguntar, ¿y cómo es esa regla de correspondencia? Para que tú te des una idea, hace rato yo te decía, si te doy un radio de un círculo, por ejemplo, no sé, te digo que el radio es 1, por decirlo así, una unidad, entonces tú sacas el área. Pero para sacar el área de un círculo, ¿cuál es la fórmula para sacar el área de un círculo? ¿Cuál es la fórmula? Pi por radio al cuadrado. Exactamente, pi por radio al cuadrado. Entonces, esto es la regla de correspondencia. Esto, porque tú lo que haces es pasarle el valor del radio a la fórmula y la fórmula te entrega un valor, que en este caso sería pi, ¿no? Te entrega ese valor y haz de cuenta, este 1 sería uno de los elementos del conjunto X y este pi sería un elemento que se obtuvo y se coloca dentro del conjunto Y. Entonces, eso es la función. La función sería esta parte que está aquí, que te relaciona los elementos del conjunto X con los elementos del conjunto Y. ¿Sí entendieron esa primera definición? Vamos a ver 3 definiciones para función, pero más o menos le agarraron a esta primera definición. Sí. Bueno, entonces seguimos. Ahorita voy a dar otras 2 definiciones para que al final podamos ya generalizar qué es una función. Entonces ya tenemos una primera entrada de qué es una función. Ahora, ¿cómo se representan? Porque sí es una formulita, pero hay muchos tipos de funciones. O sea, no creen que es la única la que vieron ustedes. Así que de manera general las funciones tendemos a representarlas mediante letras. Estas letras pueden ser letras minúsculas o bien pueden ser letras mayúsculas, como las que estás observando aquí. F, G, H minúscula o bien estas mismas letras, pero mayúsculas. Esa es la forma usual de denotar funciones, con letras, ¿vale? Ahora, en nuestro curso de cálculo diferencial, recuerden que yo les estaba mencionando que íbamos a ver un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Y que el conjunto de partida iba a tener elementos, o sea, va a tener elementos que pertenecen a este conjunto. Y el conjunto de llegada va a tener también elementos. Vamos a considerar que los elementos o los miembros del conjunto X mayúscula van a ser únicamente números reales. Y los elementos del conjunto Y también van a ser únicamente números reales. Es lo que vamos a considerar. Los elementos que pertenecen tanto al conjunto de partida como al conjunto de llegada son números reales. Y esa relación que estamos diciendo hace que las funciones que nosotros vamos a estudiar en cálculo diferencial se les llame funciones reales de variable real. Entonces, repito, ¿qué son las funciones reales de variable real? Son aquellas que vamos a estudiar en cálculo diferencial, puesto que se está refiriendo a que tanto el conjunto de partida X como el conjunto de llegada Y, ambos van a tener solamente números reales como los integrantes de su conjunto, ¿vale?
Esas son las funciones reales de variable real. Esta palabra la van a ver muchas veces, estas palabras. Cuando ustedes lean en alguna lectura, algún libro que les menciona funciones reales de variable real, se está refiriendo a eso, a que los elementos del conjunto de partida son únicamente números reales y los elementos del conjunto de llegada también son números reales. Y eso, simbólicamente, es con esto. Cada vez que vean esta expresión, se está refiriendo a eso, a que te refieres a una función real de variable real. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto de partida son los reales y llegas a un conjunto de llegada que también son números reales. ¿Sí entendieron qué elementos van a ser los que van a integrar el conjunto de partida y el conjunto de llegada? Sí. Son números reales nada más. ¿Vale? Ahora, como nos menciona que existe una relación especial que va del conjunto X al conjunto Y, entonces se puede considerar una función como una relación de dependencia entre dos cantidades. Esta relación de dependencia entre dos cantidades usualmente se expresa mediante la ecuación que pueden ver marcada en negritas, esta que está aquí. Una ecuación que probablemente les resulte muy familiar, porque estoy seguro que la han de haber visto antes. Comúnmente la leemos como y igual a f de x o y igual a f en x. Esta ecuación es lo que nos relaciona o nos da a entender que una función es una relación de dependencia entre dos cantidades. ¿Qué quiere decir esto? Que tú para poder conocer el valor de y necesitas previamente la información de x. Es un dato necesario. Tú nunca vas a poder encontrar a y si no conoces previamente el valor de x. Por eso se dice que existe una relación de dependencia entre dos cantidades. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Hace rato yo les había dicho, un ejemplo de una función o una regla de correspondencia es esta. Aquí tienes entonces una relación de dependencia, porque el valor del área depende de que conozca cuánto vale el radio. ¿Sí? Por eso aquí sería una relación de dependencia. Tú no puedes conocer el valor del área sin previamente conocer el valor del radio. Por eso es que aquí hay una relación de dependencia. Y de manera general, como hay varios tipos de funciones, no todas son esta estructura, se representa así. Esto es lo que nos da a entender y igual a f de x, que hay una relación de dependencia entre dos cantidades. Consecuencia de eso, se dice que la variable x es la variable independiente y la variable y se le conoce como la variable dependiente. Si hacemos el mismo ejemplo del área del círculo, como la que tenías aquí, pi por radio al cuadrado, radio sería la variable independiente, porque pues el radio puede estar ahí o no, no pasa nada. Pero para que tú puedas obtener ya el valor del área, tú necesitas forzosamente saber cuánto vale el radio. Por eso aquí diríamos que el área que se representa con A es la variable dependiente, porque depende de la información que se tenga del radio para poderte decir cuánto va a valer A. Por eso A es variable dependiente y R se conoce como la variable independiente. Si te remontas a esta estructura que está aquí, esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. Si tú quisieras construir una estructura similar de y igual a f de x, pero con las letras A y la letra R, dirías simplemente A es igual a f en R. De esta manera, variable dependiente entre paréntesis, variable independiente entre paréntesis y la variable dependiente antes del igual. La variable dependiente va antes del igual. ¿Sí entendieron por qué se le llama a una variable dependiente y a otra variable independiente? ¿O no? Sí. ¿Seguros? Sí. Bueno, esta es la teoría que estamos manejando al inicio. A lo mejor se les hace un poquito aburrida, pero pues tenemos que ver esta teoría para manejar los conceptos que vienen. O sea, es importante toda esta teoría para entender lo demás. Ahora aquí lo que les decía, esto ya se los expliqué, lo del radio y el área, como la fórmula del círculo y que se puede escribir como A igual a F en R. Me paso a la siguiente diapositiva. Ahora, aquí te tengo mostrada otro ejemplo de regla de correspondencia. Recuerda lo que te había dicho de la función. La función es una regla de correspondencia. Por ahora eso es lo que llevamos en la definición. Y aquí, si te das cuenta, te estoy dando otra regla de correspondencia. En este caso, x cuadrada. Es otra regla de correspondencia. ¿Sale? X cuadrada es otra regla de correspondencia. Y te dice, para todo número real x. ¿Qué quiere dar a entender eso? Que a esta regla de correspondencia tú le puedes meter el valor que quieras en la posición de x. Teniendo en cuenta eso, aquí te pide unos ejemplos. Calcula f en 3, f en 2 y f evaluada en -2. ¿Qué te está dando a entender eso que hagas? Lo que está aquí mostrado.
que tomes tu regla de correspondencia y nota cómo la X la quitamos y en su lugar, por ejemplo, calculamos f de 3, o sea, la X se cambia por el número 3. Date cuenta cómo en lugar de tener X al cuadrado, ahora tengo 3 al cuadrado y eso se indica así, como f de 3, ¿sale? Ahora, en esta parte que está aquí nos da 9. Una vez que tú hiciste esos cambios, realizas la operación que te haya quedado. 3 al cuadrado es 9. Ahora observa cómo te pide f evaluada en 2. Entonces, ¿qué te está dando a entender f en 2? Que la x se intercambie por el número 2. ¿Cuál x? La x que está en tu regla de correspondencia. Aquí está tu regla de correspondencia. Entonces, este 2 se lo pasas a la posición de x. Y observa aquí como en este punto 2, en lugar de tener f de x, ya digo que tengo f en 2. O sea, ya con decir esto estoy diciendo, ya voy a hacer el intercambio. Y date cuenta cómo la x ahora ya no está y en su lugar está el 2. 2 al cuadrado es 4. Esto que estoy haciendo se le conoce como evaluar la regla de correspondencia en el número que te están dando, que en este caso 3 y 2, o sustituir en la regla de correspondencia, o algunos lo mencionan como sustituir o evaluar la función. No sé si hasta aquí van bien. ¿Sí entendieron esta parte? Sí, profe. ¿Seguros? ¿Todos? ¿Te entendieron? Pues sí. Eso es incluir los valores, ¿no? En la fórmula nada más. Sí, sí, exacto. Pero seguros que sí entendieron, porque aunque se les haga fácil, a los 2 días ya se les olvidó qué significaba esto y ya se traban qué significa esto. No todos, algunos. Por eso le digo, ¿todos sí entendieron esta parte? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces seguimos con la siguiente parte. Ahora, vamos a meter ya una definición 2. La definición 2, si la empiezan a leer ustedes, se van a dar cuenta que se parece mucho a la primera definición que mostré de función, que era esta. Solamente que es más extensa, porque dense cuenta, aquí está esta primera parte de la definición y la complemento para agregar más características a la función, como la que está aquí en la definición 2. Entonces, aquí te dice, tienes dos conjuntos llamados X mayúscula y Y mayúscula. Entonces, una función que va a ir del conjunto X al conjunto Y. Recuerden que esas palabras nos las está representando este símbolo. ¿Qué podemos decir entonces que es una función? Es simplemente una regla de correspondencia, ¿sale? ¿Qué es una regla de correspondencia? ¿Cómo se representa? Ya lo vimos en un momento, como por ejemplo el área de un círculo. ¿Qué hace esta regla de correspondencia? Hace corresponder a cada elemento del conjunto X mayúscula un y solamente un elemento del conjunto Y mayúscula. Ahora diríamos, ese conjunto X mayúscula que lo habíamos llamado el conjunto de partida, tiene un nombre más general con el que es más comúnmente conocido, y ese es dominio de la función. O sea, cuando ustedes tienen dos conjuntos, este es X mayúscula y el conjunto Y mayúscula, hagan de cuenta, entre estos dos existe la regla de correspondencia que usualmente se representa con f de x, un puro f de x. Lo que hace esta regla de correspondencia es que te va a tomar elementos que estén en este conjunto, los va a tomar, va a hacer una operación o un proceso con esos elementos y te va a arrojar un nuevo número. Ese nuevo número te lo va a almacenar en el otro conjunto. El conjunto X decíamos que es conjunto de partida y el conjunto Y es conjunto de llegada. Y habíamos dicho que era una función, vean, que va de X a Y. O sea, que toma los elementos del conjunto X, realiza una operación, la regla de correspondencia con esos elementos y te arroja un nuevo valor. Eso quiere decir lo de X a Y. Ahora, todos los elementos que estén aquí, todos los números reales, porque ya hemos dicho que van a ser puros números reales, ellos reciben un nombre, dominio de la función. Y los elementos que vas colocando en este otro conjunto es a lo que llamaremos rango de la función. ¿Sí entendieron esa primera parte? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Seguros que van bien? Más o menos recuerdan, vean regla de correspondencia y presenta así. Sí. Bien. Ahora, entonces, hay un error clásico que ya se tomó como algo natural, y pues de hecho también yo lo tengo, todos lo tenemos, es que la regla de correspondencia y la palabra función no son lo mismo. O sea, regla de correspondencia y función no son lo mismo, pero tendemos a decir siempre que sí es lo mismo, pero no lo es. Aunque pues lo vamos a hacer de veces adelante, pero quiero que tengan al menos eso en mente. ¿Por qué no son lo mismo? ¿Qué es función? ¿Qué es la función y qué es la regla de correspondencia? La función es aquella que involucra todo este proceso que les acabo de decir. La regla de correspondencia es solamente esta partecita. Ya la función como tal es la regla de la regla de correspondencia y todo este proceso de tomar elementos y dejarlos caer en otro conjunto. Eso es la función.
Por lo tanto, la función tiene dos características principales: la regla de correspondencia y el dominio. Son las dos características principales y que siempre deben recordar de una función. No las olviden. Las características principales de una función es la regla de correspondencia, que es la f de x, y su dominio. Entonces, cada vez que yo diga, tengo una regla de correspondencia, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada, solamente es una regla de correspondencia. Pero te digo, por ejemplo, aquí les adelanto un poco, que el dominio de esta regla de correspondencia es todos los números reales. Entonces, ya al considerar decir, bueno, tienes regla de correspondencia y también tiene su dominio, eso es una función porque tiene sus dos características. Tiene su regla de correspondencia y su dominio. Entonces, la función es una regla de correspondencia en la cual también estás contemplando un concepto que se llama dominio. Eso es la regla de correspondencia. Aunque, por ejemplo, cuando en matemáticas les decimos f de x es igual a x cuadrada, sustituye, por ejemplo, f en 2, tenemos la costumbre de decir, evalúalo en la función. Aunque para ser muy, muy específicos tendríamos que decir evalúalo en la regla de correspondencia, pero no, realmente lo que estamos haciendo, lo que realmente decimos siempre es evalúalo en la función. Pero ¿por qué actualmente se permite decir evaluar en la función que evaluar en la regla de correspondencia? Esto se permite porque ya se asume de antemano que tú al decir evalúalo en la función estás siendo consciente de que esta regla de correspondencia también tiene que tener un dominio, ¿sí? También tiene que tener un dominio. Por eso digamos que actualmente se permite decirlo de esa forma, evalúa en la función que evaluar en la regla de correspondencia. ¿Sí entendieron esa parte o no entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. ahora, como el dominio ya vimos de entrada, que son numeritos que vas a tomar del conjunto X, pero necesitamos unas palabras más fáciles de digerir, o sea, que sea más sencillo recordar el dominio, que es, el dominio también se puede ver como aquellos números reales para los cuales tiene sentido aplicarse la regla de correspondencia. Entonces, el dominio podemos ver así. El dominio son aquellos números reales para los cuales tiene sentido aplicarse una regla de correspondencia. Por ejemplo, mejor. Sí. por ahí muteen el micrófono que tiene encendido, por favor. Ya empezamos por abrir un programa hasta el 100, si es ¿Ya? ¿Me mutearon? Bueno, entonces seguimos. Como les decía, el dominio son aquellos números reales para los cuales tiene sentido ser aplicado una regla de correspondencia. Imagínate, yo te digo la regla de correspondencia 1 sobre x, ¿no? ¿Qué número tú me dirías que no tiene sentido que lo sustituya en la posición de x? 0. 0. 0. Exacto, pero ¿por qué 0? Porque no está permitida la división entre 0, ¿no? O sea, si yo te pongo 1 sobre 0, tú dices, esto no se puede, yo ya lo aprendí en reales, que esto no se puede hacer. Por lo tanto, haz de cuenta, el dominio de esta regla de correspondencia es todos los números reales excepto el 0. Por lo cual, eso que te acabo de decir, el dominio y esta regla de correspondencia, eso es la función, estás dando sus dos características, su regla de correspondencia y su dominio, que son todos los reales excepto el 0. Aunque como te dije, cuando tú veas una expresión como la que está así, si quieres, le puedes llamar la función. ¿Qué nombre? ¿Qué función? F, porque le estás poniendo una letra F, la función F, ¿sale? Porque ya se asume de antemano que tú sabes que esta función tiene un dominio para el cual trabaja, ¿sale? ¿Sí les queda claro esa parte? Si tú, por ejemplo, yo te diera G y te diera G de X es igual a 1 sobre X menos 1, el número que no tendría sentido aplicarse a esa regla es el 1, porque abajo te quedaría 1 menos 1, 0. Entonces dirías aquí, el dominio es todos los reales excepto el 1. ¿Para qué función? La función G, porque le estoy poniendo una G para representarla. Sé que es una regla de correspondencia, sí, pero como les decía, ya es costumbre llamar la función ya con solo ver la regla de correspondencia. ¿Sí les quedó claro toda esta parte o no? Sí. Sí. Bien. Les vaya a olvidar, ¿eh? Seguimos. Ahora, una tercera definición para una función. ¿Cuál va a ser esta tercera definición? Esta sí va a cambiar un poquito a diferencia de las otras dos, porque esta definición, digamos, nos abre la puerta para poder posteriormente definir lo que se conocerá como la gráfica de una función. Por eso se está agregando esta tercera definición.
Como te decía anteriormente, una función es una regla de correspondencia, o sea que te va relacionando un elemento de un conjunto con los elementos de otro conjunto. Esta relación se puede expresar mediante un conjunto, mediante lo que se conoce como conjunto de pares ordenados. Mi primera pregunta sería, ¿sí saben qué es un par ordenado? Es XY en Exacto, el X, Y, muy bien. De manera general, el X, Y, o cuando ustedes están graficando puntitos, ponen 2,3, menos 1,7. Si están familiarizados con estas estructuras, esos son los pares ordenados. Y te dice, entonces una función puede considerarse también como un conjunto de pares ordenados, tal que cualquier par de pares ordenados distintos no tiene el mismo primer elemento. Ejemplo, por ejemplo, digamos, abres tu llavecita. ¿Sí se acuerdan que llave significaba conjunto? ¿Sí se acuerdan de esa parte que les había dicho en la unidad pasada? Significa conjunto. Sí. Hagan de cuenta, yo te puedo poner aquí un par, 1,2. Luego te puedo poner otro par, por ejemplo, no sé, 2,3. Te puedo poner otro par, digamos, 3,4. Y ahí están pares ordenados, ¿sale? Entonces, esto que estás viendo aquí también así se puede representar una función como un conjunto de pares ordenados. Pero no todos los conjuntos de pares ordenados que tú veas en tu vida van a representar una función, solo algunos. Entonces tú te tienes que preguntarte, ¿y cómo sé que este conjunto de pares ordenados, si simplemente lo estoy viendo, cómo sé que representa una función? Con esta palabra clave, dice, bueno, con estas palabras, cualquier par de pares ordenados distintos de este conjunto no tienen el mismo primer elemento. Es decir, por ejemplo, este primer par ordenado que estoy remarcando aquí en un círculo, ese par ordenado, el primer elemento es 1 y el segundo es 2. Para el otro par ordenado, el primer elemento es 2 y el segundo es 3. Para el tercer par ordenado, el primer elemento es 3 y el segundo elemento es 4. Si ustedes comparan los primeros elementos de cada par ordenado, en este caso el primer elemento aquí es 1, el otro es 2 y el otro es 3. Les preguntaría, ¿qué opinan? ¿Son el mismo número o alguno de ellos se repite o son diferentes? Todos. Son diferentes. Son diferentes. diferentes. Esta es la clave. Son diferentes. Exactamente. Esa es la clave. Que estos primeros números sean diferentes. Si todos son diferentes, eso que estás observando está representando una función. Si uno de ellos se repitiera, por ejemplo, que yo te pusiera coma y te pongo ahora 3,5, se repitió ya un primer elemento. O sea, este es un par ordenado distinto, sí, pero se volvió a repetir el mismo número. Por lo tanto, esto ya no representa una función. ¿Qué representará? Entonces, una relación de puntos nada más, pero no una función. ¿Sale? Entonces, no se tiene que repetir. Pero la pregunta sería, ¿y por qué no se puede repetir? Regresamos a la misma explicación del inicio. Cuando les decía, si ustedes tienen un radio en específico, tienen nada más un área en específico para un círculo. No pueden estar diciendo, si yo tengo un radio de 20, voy a tener como 20 áreas diferentes. No, vas a tener una única área para ese círculo. Esas palabras es lo que está representando ese así, que los primeros elementos nunca se repitan. Entonces, en pares ordenados, todos los primeros elementos que tú observes, por ejemplo, vamos a borrar este para que sea una función. Por ejemplo, en este caso, los primeros elementos son el 1, el 2 y el 3. Esos elementos son el dominio de la función. Y los números que estén en la segunda posición de los pares ordenados, en este caso 2, 3 y 4, son el rango de la función. ¿Sí les quedó claro eso o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Bueno, ¿y por qué podría ser esto así? Les regresamos hace rato aquí a esta parte, ¿por qué se pueden representar como pares ordenados? Lo pongo acá. Imagínate que yo te digo, tienes tu elemento del conjunto X que llamamos el dominio y sus elementos son 1, 2 y 3. Tienes una regla de correspondencia. La regla de correspondencia vamos a pensar que es X cuadrada. Y tienes los elementos del conjunto Y, que todavía no sabes cuáles son. ¿Por qué? Porque te falta tomar los elementos del conjunto X, pasarlos a la regla de correspondencia y que te dé los números que sigan. Por ejemplo, tomas al elemento 1 y se lo pasas a la regla de correspondencia. Al decir que se lo pasas a la regla de correspondencia, me estoy refiriendo a que la X la intercambies por ese 1. Que te quede 1 al cuadrado. ¿Esto cuánto nos daría como resultado? 1. 1. Y ese 1 es el que colocarías aquí. Se relacionó con este 1. Ahora hacemos lo mismo con el 2. Se lo pasas a tu regla de correspondencia, te quedaría 2 al cuadrado, 4, y lo que te quedaría aquí es un 4.
El que sigue, le pasas el 3, ¿qué te va a dar como respuesta? 9. Entonces, esta relación que se hizo, digamos, sería 1 con 1 y eso sería un par ordenado. Coma, la siguiente sería 2 con 4, sería otro par ordenado. La siguiente 3 con 9 sería otro par ordenado. Ya terminé, ya lo cierro entre llaves. Por eso es que la definición 3 dice que también se pueden representar así. Y vean, como les dije, los primeros elementos 1, 2 y 3 son los que están en el conjunto X que habíamos dicho que se llamaba dominio. Y los segundos elementos son los que están en el conjunto Y que habíamos dicho que se llama rango. ¿Ya les quedó más claro o no sé si no me entendieron? Sí, profe, sí, entendí. Bien. Entonces seguimos. Ahora, tengo dos representaciones. Una que está aquí y otra que está aquí. Por ejemplo, hace rato yo les dije, bueno, veamos para que me entiendan. Aquí está un elemento, un conjunto de pares ordenados. Véanlos, aquí están, conjunto de pares ordenados. ¿Qué opinan? ¿Estos pares ordenados están representando una función? Sí, Sí, ¿por qué? Sí. No se repiten. porque no se repiten los primeros números. Exactamente, no se están repitiendo los primeros elementos. Muy bien. Eso quiere decir que el dominio, ¿quién sería? El 1, el 2, el 3 Tres, y el cuatro. 4. Los primeros elementos. ¿Sí, sí los ven todos? 1, 2, 3 y 4. Sí. Muy bien. Entonces, ahora, ya dimos cuál es el dominio. Ya lo escribimos, ya sabemos que es 1, 2, 3, 4. Pero debe haber alguna representación matemática para decir este es el dominio y no siempre que yo me quiera hacer referencia a este dominio, no diga voy a hacer referencia a este dominio y voy a poner 1, 2, 3, 4. No, debe haber alguna manera matemática de representar eso. Y la hay. Esa es mediante una D mayúscula, como la que estás observando aquí. Pones una D mayúscula y delante de esa letra D mayúscula, como si fuera una especie de subíndice, vas a colocar la letra que representa tu función. Por ejemplo, aquí, este conjunto de pares ordenados se le llamó F minúscula. Quiere decir que este conjunto de pares ordenados están representando una función que llamaremos F minúscula. Por lo tanto, su dominio quedaría con una letra D mayúscula y un subíndice F. Y diríamos, el dominio de esta función F es 1, 2, 3 y 4. Así, cada vez que posteriormente necesites hacer referencia a ese dominio, simplemente pones esto. Y ya con eso se entiende que es el 1, 2, 3 y 4. ¿Sí entendieron eso? Sí. Sí. Bueno. Muy bien. Entonces ahora la parte que sigue. ¿Qué es esto que está aquí? Otra forma de representar el dominio. Esa es otra forma de representar el dominio. Nada más que aquí se les escapó un paréntesis. Bueno, se me escapó a mí. Pero aquí otro paréntesis. Ya está. ¿Por qué se representa así? Imagínate que yo te dijera que tu regla de correspondencia, o sea, tu f de x, es x cuadrada. Y yo te preguntara aquí, ¿qué números reales tienen sentido que se sustituya ahí? O sea, con referirme a tiene sentido, doy a entender que no te dé ningún error o indeterminación. A eso me refiero, ¿sale? ¿Qué números sí podría sustituir ahí? ¿Puedes sustituir al 1? ¿O te da un error en tu calculadora, por decirlo así? Sí, sí se puede. Sí se ¿Pueden puede. sustituir al menos 20? ¿Menos 20 al Sí. cuadrado se podrá hacer? Sí, sí se ¿Sí? puede. Sí. El 1.000.000, el 1000, 2000, menos 3000, menos un séptimo, etcétera, etcétera. El 0 también, 0 al cuadrado, 0. Entonces, si se dan cuenta, para este caso, tú puedes ponerle el número que quieras. No pasa nada, no tienes ningún error. Por lo tanto, aquí tú podrías decir, el dominio para esta función, para decir de manera general toda esa representación de que el número que tú quieras se lo puedes colocar, dirías, pues es este símbolo, o sea, es el conjunto de todos los números reales. Tú lo puedes sustituir aquí y no hay ningún problema. ¿Sí me entendieron esa parte? Sí, yo lo sé. Pero ahora imagínate que yo te dijera, bueno, como hace rato te mostré, constrúyeme los pares ordenados. Dirías, bueno, está bien. Agarro los elementos del dominio. Ay, pero son todos los reales. O sea, tengo que agarrar el menos 1000. Tengo que pasárselo a la regla de correspondencia que es x cuadrada. Y lo que me dé lo coloco en el rango. Y luego le paso, por ejemplo, el menos 900. Y luego le paso el 0. O le paso el 20. Le paso el 21. ¿Cuándo van a acabar? ¿Cuándo creen que acaben? Nunca. Nunca van a acabar, exacto. Esa situación se presenta muchas veces y como esa situación se presenta muchas veces,
es el porqué de esta notación, es el por qué es importante esta notación, porque pones, bueno, ¿quieres el conjunto de pares ordenados? Está bien, tu dominio es una cantidad infinita de números, por lo tanto no te puedo representar uno por uno. Lo que sí puedo hacer por ti es decirte, la función f va a ser igual, abres una llave que represente conjunto y pones la estructura que va a tener cada par ordenado. Por ejemplo, tú dirías, la estructura va a ser esta, un elemento x minúscula, coma, la regla de correspondencia, esta f de x está representando la regla de correspondencia, en este caso decimos x cuadrada, tal que, ¿cuál es la condición? Que los números que tú vas a tomar para colocarlos en este primer elemento del par ordenado van a tomarse de su dominio de la función, que en este caso es los reales. Esta es la representación general. Porque, por ejemplo, un dominio de la función, que en este caso es los reales, un número sería el 1. Ah, pues entonces tu primer par ordenado quedaría 1, 1 al cuadrado, 1. Luego el 2, 2, 2 al cuadrado, 4, y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Pero esta forma te está diciendo, esta es la estructura general de cualquier par ordenado para esta función con este dominio. Y así no tienes que estar escribiendo todos esos pares ordenados porque no en qué vas a acabar. ¿Sí me entendieron el porqué de esa notación? Sí. Bien. Seguimos. Sé que a lo mejor está un poquito aburrido, pero pues es que así es esta unidad. Hay mucha teoría. Ahora, lo que estás observando en pantalla se le conoce como mapeo de la función. Este mapeo realmente se los explico por si lo llegan a ver en algún libro, pero la verdad a mí no me interesa hacer mapeos. No me sirven por ahora. Solo es para que entiendan mejor la relación de un elemento con un y solamente un elemento. Si te das cuenta, en la parte de arriba vamos a decir que es el conjunto X, o sea que es el dominio de la función. Recuerda que el dominio de la función son los numeritos que tú puedes tomar y sustituirlos en la regla de correspondencia. Cuando tú los sustituyes en la regla de correspondencia te da un nuevo valor. Ese nuevo valor lo almacenas en el rango, que también lo puedes llamar el conjunto Y. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si en un par ordenado tú al tomar el número 1, en este caso te dio como respuesta un 3, quiere decir que el dominio es 1 y el rango es 3. Entonces, en la recta de arriba identificas al 1 y lo relacionas con el 3. Y fíjate cómo la flecha está apuntando hacia el 3, porque está diciendo que tú tomaste los elementos del conjunto X, se los pasaste a la regla de correspondencia y te dio los elementos del conjunto Y. Y así va relacionando cada elemento. Digamos, aquí era, por ejemplo, 1, 3, 2, 4, pues 2 con 4. Luego 3 con 5, 3 con 5. Y así sucesivamente. Esto se conoce como mapeo de la función. Ahora, digamos, observen este conjunto de pares ordenados. Este que está aquí. ¿Qué opinan? ¿Estará representando una función? No, porque No. el 3 Se repitió el 3, ¿no? Exacto, esto ya no es una función, es simplemente una relación, pero no es una función. De hecho, si tú haces su mapeo, date cuenta cómo de la recta que representa el dominio están saliendo para un mismo número 2 flechas, y eso no podía ser. ¿Por qué no podía ser esto? ¿Alguien se acuerda? Porque solo corresponde a un solo elemento. Exacto, para que no tengamos problemas. ¿Como cuál? Como la que les expliqué del área del círculo, del número de control. Pero obviamente ya después vamos a ver unos ejemplos ya un poco más laboriosos que esos con simples palabritas. Pero es por ello. No, por eso no tienen que salir 2 flechas. Si por ejemplo aquí del 2 también se lee otra flecha, pues tampoco es función, ¿sale? Bueno, ahora otra más. Imagínense, ustedes están leyendo un libro de texto y ven esta expresión. ¿Qué entenderían con esta expresión? ¿Qué está representando? Que a la función x cuadrada más 2x más 2 le corresponden todos los números reales. Ajá. Esa parte está bien, pero todavía falta algo más aparte de eso. Sí, esa es la primera parte. Que a la x cuadrada más 2x más 2 le corresponden puros números reales. O sea, que le puedes sustituir cualquier número real. Es lo primero que te está diciendo. ¿Pero qué más? Se la topan en un libro. ¿Cómo la interpretan? Que el valor de G es igual al conjunto donde x cuadrada más 2x más 2 pertenece al conjunto de los números reales. Bueno, seguimos repitiendo lo mismo de hace ratito, lo del compañero. Lo único que estoy diciendo es esto. Esta es una estructura general para un conjunto de pares ordenados. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué forma general va a tener tu par ordenado? El primer elemento va a ser x y el segundo, lo que salga de sustituir cualquier número real en x cuadrada más 2x más 2. Eso te está diciendo el x cuadrada más 2x más 2. Eso te está diciendo. Tú vas a tomar cualquier número real, que en este caso supongo que tomas al 1, lo colocarías en la primera posición,
¿Y qué vas a colocar en la segunda posición? Lo que sea que me salga de sustituir aquí. Por ejemplo, 1 al cuadrado es 1, más 2 por 1, 2, más 1, 3, más 2 va a quedar aquí un 5. Y ese sería tu par ordenado. ¿Pero por qué me lo dieron así representado? Por esto. ¿Qué quiere decir esto? Que son infinitos pares ordenados. O sea, son infinitos pares ordenados y por eso no te puedo dar la representación de cada uno de esos pares. Así que solamente me limito a darte la representación general de cómo sería la estructura para cada par ordenado que a ti se te ocurriera crear. ¿Sí? ¿Ya más o menos la agarraron? Sí. Sí. Bueno, Ya, más o menos. entonces, ahora, antes de seguir, esto no es de ustedes. Quiero que noten, bueno, a ver si lo entendieron, para rápido. Es que esta primera parte tiene que quedar clara para poder entender lo demás. Profesor, una pregunta. Mande. Entonces, quiere decir la función anterior que el dominio se puede escribir del lado de la función. Sin que pase a... O sea, después del tal que. Ajá. Sí, Sí, el dominio se puede representar después del tal que. Ok. Bueno, a ver, para alguien que nunca haya participado. ¿Figueroa Juárez se encuentra? Sí. Observa el primer ejemplo. ¿Es una función o no lo es? Si lo es, ¿por qué? Si no lo es, ¿por qué? Sí, ¿no? Porque, bueno, no se repite ningún otro número, ningún otro elemento. De ningún primer elemento. Recuerda hacer Ajá. énfasis en el primer elemento. Pero ahora, Ok. para los demás, para todos. Vean el inciso C. ¿Será una función? No. No, ahí sí, ¿no? Sí es, porque ¿cuál Sí, era la única también condición para porque que fuera el función? dominio no se Solamente repite. el Sí, sí, dominio es. no se puede Que no se repetir. repitiera el primer elemento. Yo nunca dije nada del segundo elemento. ¿Ahí van bien? O sea, Sí. puede darse el caso de que tú tomes un número, así tienes tu conjunto X, ¿no? Tienes el 1, el 2, el 3, y aquí tienes el otro conjunto que te dio A, B y C, ¿no? El 1 resulta que te da A. ¿Y qué pasa si tomas al 2 y también te da A? Tomas al 3 y también te da A. Puede darse la posibilidad, ¿sí? Cada uno de estos elementos está relacionado con, les tocó el mismo elemento, pero solamente es uno con solamente un. En ningún momento estoy diciendo que el 1 también va con B. ¿Qué situación sería esta? Imagínate que tienes 3 libros en la biblioteca. Tienes un libro, tienes otro libro, tienes otro libro. Y este libro, te digo, tiene 200 páginas. Y yo encuentro otro libro en la biblioteca que también tiene 200 páginas. Y encuentro otro libro que tiene 200 páginas. Esto sí es posible de que llegue a ocurrirles en su vida, que vayan a una biblioteca y encuentren 3 libros con la misma cantidad de páginas. Sí, es Sí, muy sí. común. Sí, por eso es una función. O sea, se pueden repetir los segundos elementos, como en este caso, pero los primeros no, porque no sería lógico o agradable que tú dijeras, este libro 1 tiene 200 páginas, vas mañana y ahora te dicen, no, ¿sabes qué? Ya no tiene 200, tiene 300. Pues como que dirías, ¿pero por qué? Si tenía 200 ayer, ¿no? Entonces aquí es donde ya empieza a tener problemas. O tú llegas un día con un número de control y al día siguiente te dicen que ya tienes otro. Entonces empiezan a haber ya problemas, ¿no? Entonces, por eso lo único importante es que los primeros elementos no se repitan. Los segundos no tengo problema con ellos. ¿Sí les queda clara esa parte? Sí. Bueno, ¿sí? Sí, profe. Sí, Bueno. ya, más o menos. Bueno, entonces, por esto, ahorita nos detenemos en esta parte. Mañana continuamos. Ahorita ya les voy a pasar lista. Y ahorita checamos lo de en los comentarios finales. Pero primero les paso lista. Estamos con Alcántara Vera. Presente.